Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Se está oyendo ahí? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vive Cristo. Vive Cristo. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Bueno, pero se está transmitiendo. Se está oyendo. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene que cantar eso. Santo. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy y vamos a orar primeramente para pedirle dirección al Señor. Y creo que todos los que necesiten oración y quieran pedirla, ya saben que pueden anotarse o comunicarse a través de Facebook para poder orar por cualquier petición que ustedes tengan. Ok. Padre Santo, te damos gracias por esta hora, Señor, por permitirnos, Padre Santo, compartir tu palabra bendita, Dios mío. Gracias, Señor, por este momento, por todo lo bueno que nos has dado el día de hoy, por el sol, por el agua, por la lluvia, por nuestra familia, Señor. Te damos gracias por que estamos parados a pesar de las tribulaciones, de los problemas, a pesar de todas las adversidades en este mundo, Dios mío. Estamos aquí al frente, hemos abierto esta ventana, Señor, para poder compartir con otras personas, otros amigos, Señor, la bendita palabra de Dios. Si la persona que está escuchando esto no le agrada, pues puede continuar su camino. El camino de nosotros se llama Jesucristo y esa era a quien predicamos, esa era a quien nosotros le dedicamos tiempo y todos los esfuerzos que hacemos para su gloria y su honra. Gracias, Padre, por este momento, por este medio, Señor, que nos permites para compartir. Gloria a tu nombre. Bendice a cada uno de los que puedan escuchar este mensaje, Señor, y a los que no también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y toca los corazones también de los que escuchan y de las personas que quieran compartir la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ver si nos podemos comunicar para Miami, Florida, para Orlando, con unos hermanos allá que nos escuchan y comparten todas las semanas esta transmisión. En nombre de Jesús, vamos a tratar de contactarnos con ellos. En nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bien, vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 3. John chapter 3. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos para Juan. Capítulo 3.
y vamos a estar leyendo del versículo 1 para el 15, para gloria de Dios. Bendito sea tu nombre. Ahí en Florida, si nos están escuchando, que se puedan comunicar. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Listos y preparados. ¿Parece? Gloria a Jesús. You want to read? Ok. Dice la palabra de Dios así. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Padre. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Alabado sea Dios. Bien. Aquí la palabra del Señor nos está hablando de un varón llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier persona. Dice la palabra de Dios que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre era una persona importante. Entonces, la Escritura dice claramente que él vino de noche a hablar con el Señor. Porque en ese tiempo buscar a Jesucristo como amigo, como una persona cerca de él, significaba un problema ante la sociedad, como hoy en día.
Hoy en día, el ser amigo de Jesucristo, el seguir a Jesucristo, se constituye uno enemigo del mundo. Porque la persona, por ignorancia, porque desconocen lo que es la verdad, lo que es la Sagrada Escritura, aborrecen al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y este Nicodemo, a lo mejor por alguna razón pusieron aquí en la Escritura que él llegó de noche, porque si, el hombre andaba quizá en la noche, tal vez pensó que no mucha gente se iba a dar cuenta que él tenía una relación con el maestro. Por lo tanto, él salió de noche y fue a ver al Señor. Esta persona nos puede reflejar algo como hoy en día mucha gente que le gusta andar de noche en las calles, en cualquier lugar, buscando, sabe Dios cuántas cosas. Sin embargo, ellos son enemigos de esta verdad, pero son amigos de la noche. En otras palabras, les gustan las tinieblas. A la persona que disfruta de las tinieblas no le va a gustar la luz de Jesucristo. ¿Ya? Como en el caso acá que estamos viendo que Nicodemo viene de noche y le dice: Rabí, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ya? Él sabía bien acerca de Jesucristo, ¿ya? Pero se acerca de una manera que las tinieblas lo puedan cubrir para que nadie se enterara de que iba a hacer una amistad con Jesucristo. Porque lamentablemente el ser amigo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, es sinónimo de aborrecimiento por el mundo. La verdad, es algo bien difícil de asimilar, porque no entiendo por qué la gente no quiere convertirse en amigo de Jesucristo cuando el Señor solo le ofrece vivir de una manera sana, correcta. Pero a la gente no le interesa eso. Ellos dicen que la Escritura fue hecha por hombres, de veramente. Hombres lo hicieron, pero no cualquier hombre. ¿Ya? Los santos hombres de Dios fueron los que escribieron la palabra de Dios en tiempos diferentes, en épocas diferentes, personas diferentes, y todos tocaron el mismo tema, ¿ya? Del mismo Dios. Entonces esa obra solamente lo podía hacer el Señor. Entonces, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Significa, Nicodemo, que si tú no cambias, no te conviertes, no te entregas, no te transformas al modelo que Jesucristo ha establecido, entonces no has nacido. Estás muerto en vida. No has nacido, no existes. Para Dios no existes en verdad. Porque la palabra de Dios nos enseña a que nosotros tenemos que convertirnos y arrepentirnos al Señor. Gloria a Jesús, alabado su nombre. Bendito sea.
Vamos a ver para esto Ezequiel capítulo 18, verso 30. Ezequiel 18, 32. Ezequiel 18 y verso 30. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Santo es el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ok. Dice la palabra de Dios. Por tanto, verso 30. Yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertidos pues y viviréis. Entonces, el Señor nos está mandando, nos está dando un mandato que dice que Él nos juzgará según nuestros caminos, ¿ya? Según lo que nosotros hagamos, ¿ya? El Señor nos va a juzgar de acuerdo a eso. Por lo tanto, dice el Señor, convirtámonos a Él y apartémonos de toda transgresión, ¿ya? O sea, y no será la iniquidad causa de tu ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O sea, desde el momento en que tú te conviertes al Señor, le das tu vida al Señor, desde el momento en que tú dices no más al pecado, entonces tú naces de nuevo. Cuando tú te entregas al Señor en espíritu, alma y cuerpo, cuando tú te entregas al Señor de corazón, con arrepentimiento y lágrimas, un genuino arrepentimiento, el Señor te recibe, inscribe tu nombre en el libro de la vida, ¿ya? Y quita todas tus transgresiones, te limpia y te hace una nueva persona. Por eso dice acá, te da un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Ahí, a eso se refería el Señor cuando le hablaba a Nicodemo. ¿Hay alguna pregunta, perdón? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No. Ok, thank you. A eso se refería el Señor, pues, en nacer de nuevo. Que se convirtiera, que naciera de nuevo. Que tuviera una nueva vida, diferente a la que está llevando. ¿Por qué? Porque es importante que la persona que está escuchando este mensaje, la persona que oye el mensaje, la palabra de Dios por cualquier medio, es necesario que se convierta, se arrepiente, se vire al Señor. ¿Por qué? Porque al convertirte al Señor, el Señor te da el Espíritu Santo, y a través de la relación con la palabra de Dios, el Señor te limpia de pecado, ¿ya? Las transgresiones, dice, o sea,
todo lo malo que uno haya hecho en contra de Dios, en contra del prójimo, en contra de todo el mundo, el Señor quita esas transgresiones. Y entonces te da una nueva vida, una nueva persona. Ahora mismo hay muchas personas que están pasando dificultades en su vida, que están cruzando muchos problemas, tienen muchas aflicciones, y se dicen, muchos de ellos se dicen, ¿dónde está Dios? Dicen, ¿dónde está Dios? Dios ahí está. El asunto es que ahí dice bien claro, verso 30, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea, el vivir como está viviendo la persona alejado del Señor Jesucristo es el motivo de muchos problemas que se están dando en las personas que no quieren tener una vida consagrada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ellos prefieren seguir en un estado de iniquidad, ¿ya? En un estado de ruina, desgraciados, infelices, pasando trabajo, sufriendo, echándole la culpa de sus transgresiones a medio mundo, hasta al Dios mismo. Cuando nosotros mismos, por el pecado, somos causa de ruina, de destrucción, en otras palabras, ¿ya? Entonces necesitamos nacer de nuevo, necesitamos convertirnos al Señor, ¿ya? Dice, echar sobre Él todas las transgresiones con que habéis pecado, y tendrás un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Dice el Señor, oh casa de Israel. Por otra parte, el Señor dice en su palabra, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Tengo la cita por acá ahora mismo. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, dice, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Ya? Es una forma en que la gente no quiere meterse con esta palabra. ¿Ya? A ellos les basta leer la palabra de Dios, o mejor si otra persona te la está predicando. ¿Ya? Mejor si una persona te predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú te evitas leer la palabra de Dios, pero cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás teniendo contacto directo con tu Padre Celestial. ¿Ya? Es la palabra de Dios, es la que te va a hacer cambiar, la que te va a hacer una persona diferente. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Escudriñar, dice, no es solamente leer. Escudriñar es profundizar, es irse bien a fondo, entender bien lo que estás leyendo. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces,
Si queremos hacer una nueva criatura, si queremos realmente cambiar y ver cosas que nunca hemos visto, como está escrito en la palabra, nosotros tenemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Él y Él tendrá misericordia de nosotros. 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. El Señor no quiere que tú mueras. Por eso es que Dios te ha dado chance hasta estos días. No es que tú eres una persona que Dios rechaza. No es que tú seas una persona que Dios no quiere saber de ti. La cuestión no es que Dios te aborrece. No. Si Dios te tiene con vida es porque la misericordia de Dios es grande y te está dando chance para que no mueras, sino que vivas. ¿Ya? Porque si realmente Dios no quisiera una persona, Dios la elimina, pues la saca de este mundo y ya. Se evita un problema, un dolor de cabeza con la gente. Pero Dios dice aquí, no quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte del que muere. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Dice, convertidos pues y viviréis, dice. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que morir? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué tenemos que morir? Si nosotros nos convertimos al Señor, tenemos vida eterna en Él. Gloria a Jesús. En el verso 27 dice, de este mismo capítulo de Ezequiel, dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, dice. ¿Ya? 28 dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Gloria a Jesús. Dios quiere que tú vivas en Él, en Jesucristo, apartado de Dios, nada. Por favor, comenten. Por favor, tiene algo que comentar, comenten. No solo yo tengo derecho de hablar. It says here, it says in Ezekiel 33, 11. 33, 11. 33, 11. Dice, ¿sabes qué es lo que dice? En Ezequiel 33, 11. Gloria a Jesús, bendito Padre Celestial. Vamos a buscarlo, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. 33, 11. Dice la palabra de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén. Gloria a Jesús. Ahí está. Otra parte. Dice que el Señor no quiere la muerte del impío. Impío es toda aquella persona que no quiere saber de Dios, que se rebela en contra de Dios. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados aquí en este mundo a vivir conforme a tradiciones de hombre, conforme a las culturas, conforme lo que te enseñó papá y mamá. Amén, gloria a Dios. Pero en verdad, nosotros los seres humanos hemos sido llamados para buscar a Jesucristo a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra de Dios. No
no en la forma que nosotros queramos, no en la forma que papá y mamá me enseñó, o que el vecino, o que el líder, ¿ya? O que cualquier persona X le ha enseñado a uno. No es así, no es así. Esta cosa tiene una dirección, y la dirección es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios en nosotros, con nosotros. Entonces, el cristiano que de veramente se considera un hijo de Dios, tiene una relación bien personalizada con la palabra de Dios, ¿ya? Se somete, profundiza la escritura, la escudriña, ¿ya? Porque es una nueva criatura. Se convirtió al Señor, se arrepintió de sus pecados, de sus transgresiones, y se hizo una nueva criatura. No quiero la muerte del impío, dice el Señor. Arrepentidos. En verdad, Dios quiere que nosotros vivamos y que no muramos, ¿ya? Tal y como se lo decía Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿ya? Le decía, vamos a volver otra vez allá con Nicodemo. Gloria a Jesús. Volvemos con Nicodemo acá, a ver qué pasó con Nicodemo. Entonces el verso 4 dice de Nicodemo, estamos en Juan capítulo 3 y verso 4 ahora. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ya? O sea, él estaba hablando según la carne, según el cuerpo, pero no según el espíritu. Gloria a Jesús. ¿Ya? Él estaba viendo cómo es el nacimiento de una persona regularmente. Pero el Señor estaba hablando del nacimiento espiritual. ¿Ya? Por eso pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Acaso puede entrar de nuevo uno en la barriga de la madre y nacer? Y el Señor le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice luego, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ya? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? Esa es mi pregunta, ¿qué es eso? Porque todo el mundo dice que está bien con Dios. Todo el mundo dice que tiene buena relación con Dios. Todo el mundo dice que está haciendo las cosas bien para Dios. Pero entonces, aquí dice que el Señor dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nosotros entonces podemos conseguir entrar al reino de Dios? Si no sabemos cómo nacer del agua y del Espíritu. Cualquiera dirá el bautismo no es para eso. El bautismo tiene otra enseñanza realmente y no es para que tú puedas realmente entrar al reino de los cielos. Porque si el bautismo lo llevara a uno al reino de los cielos, el pobre hombre que murió al lado de Jesucristo no hubiese podido entrar al reino de los cielos, porque no fue bautizado. Gloria a Jesús, alabado Dios. ¿Ya? Entonces se necesita nacer de nuevo. Ahora, ¿por
¿Por qué la palabra nacer del agua? Simple, simple, simple. Porque Jesucristo dice en su palabra que Él es el agua de vida. ¿Ya? El que tenga sed, venga a mí, que yo os daré del agua de vida. Entonces, dice también la palabra que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando tú vienes y te conviertes al Señor Jesucristo y aceptas, lo recibes, aceptas su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección entre los muertos, tú lo confiesas con tu boca que crees, ¿ya? Lo crees de corazón y te conviertes, te arrepientes de tus pecados, cambias tu vida. Entonces, eso se refiere a la palabra de Dios aquí. Porque cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, como Él es el agua de vida, ¿ya? Tú estás naciendo del agua. Dice la palabra, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y Él es el agua de vida, pues entonces yo estoy naciendo del agua de vida. ¿Ya? Porque Jesucristo es el agua de vida que salta para vida eterna. Entonces, nosotros necesitamos nacer en Cristo Jesús, del agua viva. Por eso nosotros conocemos a muchos cristianos, hermanos nuestros, di que hermanos nuestros, porque ellos van a la iglesia, se congregan y todo, pero están secos, no hay agua en ellos. En otras palabras, ellos no han nacido de nuevo, Jesucristo no está en ellos. ¿Ya? Porque la persona que se ha convertido, en la persona que ha cambiado su vida para el Señor, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya? Porque Cristo está ahí, Cristo es el agua de vida. Entonces Él es otra persona, nacida del agua. ¿Ya? Por eso cuando el Señor fue atravesado por la lanza, salió a su costado agua. ¿Ya? Porque Él es el agua de vida. Y nacer del agua implica nacer de Jesucristo. Y del Espíritu también, dice, no solamente nacer del agua, sino del Espíritu. Entonces, si tú no has nacido de esta manera, no puedes entrar en el reino de Dios. Aunque me diga lo que me diga, no puedes entrar en el reino de Dios. Podrá ser cualquier tipo de persona que anda buscando de Dios, pero si no ha dejado la inmundicia, los placeres de este mundo, los vicios, y todo lo que lo arrastra a uno al pecado, no han nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Ya? No puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el Espíritu? Cuando nosotros verdaderamente nos convertimos al Señor, le damos su vida, nacemos del agua. Viene el Señor y nos regala algo que solamente se lo da a aquella persona que tiene
convertimiento genuino, que de verdad le ha dolido en su corazón haber pecado en contra de Dios y se arrepintió genuinamente, de verdad. Entonces Dios le da al Espíritu Santo y ahí tiene su otro nacimiento. No solamente nacer del agua, sino nacer del Espíritu. ¿Ya? Cuando nace en el Espíritu, ¿ya? Ahí es donde viene el hambre y la sed por buscar de la palabra de Dios. ¿Ya? Tú ya no puedes vivir separado de la palabra de Dios. Te hace falta la palabra de Dios. ¿Ya? Como el comer, el beber o cualquier necesidad fisiológica de este mundo que uno tiene como persona, el Señor viene y a través de su Espíritu te hace sentir esa necesidad espiritual de buscar de Él. No te cansas de oír de la palabra de Dios porque te alimenta, te nutre. ¿Ya? Tú oyes la palabra por cualquier medio. Donde estés, quieres hablar la palabra de Dios, quieres escuchar la palabra de Dios, quieres leer la palabra de Dios y te mantienes con esa hambre, con esa sed de buscar de la palabra de Dios, porque has nacido del Espíritu. Entonces, cuando tú estás en ese punto de veramente, tú eres una persona que eres digna de entrar en el reino de Dios. De lo contrario, tú tienes problemas. Tú tienes problemas. Yo tengo problemas. Cualquiera tenemos problemas. Tiene que ser una entrega total a Dios o nada. A medias, al Señor no le gusta nada a medias. Tiene que ser completo o nada. Dice la palabra en Apocalipsis que como no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré. Así mismo es. Entonces dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. O sea, nosotros nacimos de la carne y por eso traemos pecado cuando nacemos. Y por eso mismo ese pecado que traemos cuando nacemos, necesitamos que ser limpiados de ese pecado para que podamos ser gratos ante los ojos de Dios. Y eso solamente Jesucristo lo puede hacer. Quitar ese pecado que traemos en nuestros hombros cuando nacemos. ¿Ya? Solo el Señor lo puede hacer a través de su sacrificio. Él venció el pecado. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podemos nacer en Él. Y somos nuevas criaturas. Y ya Dios no nos ve como pecadores, sino que Él ve el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, si naciste de la carne y no has nacido del Espíritu, el agua, sigue siendo la misma persona de siempre. No te puedes apartar del pecado. No te puedes apartar de los vicios. Porque eso pertenece a la carne. ¿Ya? No importa que estés yendo a una iglesia. No importa. Si no has acabado con eso, sigue teniendo fuerza poderosa tu carne, porque es de la carne el pecado. ¿Ya? Pero el que es nacido del Espíritu es espiritual. Ahí no mora el pecado. Ahí no mora el pecado. ¿Ya? Porque el Espíritu, la palabra de Dios, te ha limpiado. Te ha bañado Jesucristo en su agua de vida. Gloria a Jesús.
No te maravilles que te dije lo que te dije, dice el Señor. O sea, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Lo vuelve a recalcar el Señor. Gloria a Jesús. Lo vuelve a recalcar el Señor. ¿Ya? Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ya? No te maravilles que te diga que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La pregunta para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que rechazamos la palabra de Dios y los que no queremos oír la disciplina ni ser reprendidos por la palabra de Dios, es simple. Nosotros somos así como dice este versículo, que somos como el viento que vamos por cualquier lado, que no sabemos dónde vamos ni dónde venimos. Gloria a Jesús, no. Gloria a Dios, bendito sea. Santo. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, ¿cómo? Es la pregunta. O sea, ¿cómo tú puedes saber que eres nacido del Espíritu? Simple. Simple, si tú eres como el viento. Si tú eres como el viento. ¿Ya? ¿Sabes de dónde vienes y a dónde vas? ¿Acaso tú te vas por ahí, agarras el camino y sin saber si vas a volver o qué, y te agarras ahí a hablarle a todo el mundo acerca de Dios? No. Eso es peligroso. Porque puede ser que no hemos nacido del Espíritu. O sea, si el nacido del Espíritu va donde quiera. Él ni sabe de dónde dejó, de dónde viene, ni nada. Pues él se va por donde quiera. ¿Ya? Él es enviado por donde quiera. Y no pone objeción cuando el Señor lo manda a predicar su palabra a cualquier sitio. No hay objeción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es nacido del Espíritu. Pero ahora resulta de que se le dice a la persona, estése quieta, deje de estar haciendo eso. Y lo sigue haciendo. Una cosa tan simple. ¿Ah? Le dice en la iglesia, mira, haga este trabajito para aquí, para el Señor, para limpie esto o haga aquello. ¿Ah? A veces ni lo quiere hacer la gente dentro de las iglesias. Se molestan, se ofenden. ¿Por qué? Porque no es nacido del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu no tiene objeción. Hace lo que Dios le manda, como el viento. Ve y ve. Haz y hazlo. ¿Ya? Debemos de responder ese llamado. De ir. ¿Ya? A donde nos mande. Para saber si somos realmente nacidos de espíritu. Como el viento. Lanzado por aquí, por allá. A donde nos toque ir. Y donde vayamos, ahí tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Ya? Porque esa es la misión nuestra. Tú hablas de tu Padre aquí, allá y donde sea.
Si tú eres nacido de Dios, del Espíritu, del agua, tú hablas la palabra de Dios donde sea. Tú hablas de tu Padre donde sea. Donde te lleve el viento. Ahí tú hablas la palabra de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo entonces, ¿cómo se puede hacer esto, Señor? Respondió Jesús y le dijo, pero ven acá, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús le dice, ¿eres tú maestro y no sabes esto? ¿Cuántos maestros hay dando clases en las escuelas y no saben realmente lo que están haciendo? Me atrevo a decir que el 90%, quizás más, de maestros son indignos de poder dar en su cátedra una enseñanza de moral a sus estudiantes, ¿ya? Una enseñanza de bien. Ellos se enfocan en lo que tienen que hacer y ya. Y jamás ellos están interesados en dar un consejo, en motivar a los jóvenes, a los muchachos, para que sean mejor cada día, para cambiar, poner su granito de arena, ya que ellos tienen contacto con los jóvenes, con el futuro de mañana, con los niños, y se incomodan si se les dice algo. El otro día yo alterqué con una señora que tiene un daycare, que va a una iglesia cristiana. Yo le dije, wow, yo la felicito, le digo, porque usted tiene la oportunidad de hablarle y de predicarle la palabra a esos niños. Y se molestó. Se molestó porque no, dice que está prohibido, no puede. Tiene que... Pero ven acá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que está bien una persona que no conozca del Señor, pero una persona que dice que conoce al Señor, ¿cómo es posible que prefiera dar enseñanzas de este mundo a los niños, a los jóvenes, que en lugar de la palabra de Dios, sembrar esa semilla? ¿Ya? Y cuando grande, estos no se apartarán de la palabra de Dios, la van a llevar sembrada en sus corazones, pero no se atreven. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha nacido de nuevo del agua del Espíritu. Son gente que no pueden entrar en el reino de Dios. Van a una iglesia, sí, van a una iglesia. Muchísimos van a una iglesia. Muchos lo llamamos, pocos los escogidos. Así está escrito. Entonces, los profesores no están interesados en dar una cátedra de moral, de bien, a la juventud, a los muchachos, a los niños. Ellos dan nada más lo que tengan que dar, su temática, y vámonos. Por eso me pagan. Pero son incapaces de hacer otra cosa. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Eres tu maestro, Israel, y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. ¿Usted qué es? Yo soy cristiano. Ajá. Tíreme por lo menos unos 5 versos de la Biblia. Ni uno se sabe. Gloria a Jesús. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo? De cierto te digo que lo que sabemos, eso hablamos. Cristianos que no se saben, pero ni siquiera un par de versos de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. ¿Cómo puedes tú llamarte un hijo de Dios? ¿Cómo tú te atreves a llamarle Padre al Señor Jesucristo? A Dios Padre. ¿Cómo? ¿Ah? Si no conoces su palabra. No conoces su palabra, entonces, ¿cómo puedes llamarle Padre? Si no conoces su palabra. Gloria a Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios habla.
y oye también. Si alguien está aquí con nosotros oyendo esto, es porque Dios lo ha traído. ¿Ya? Es porque Dios lo ha puesto ahí a escuchar. Pero el que no es de Dios, no escucha esto. No le conviene, no quiere, porque no es de Dios. Lo que sabemos, eso hablamos. Si nosotros somos de Dios, la palabra de Dios oímos y hablamos. Y si no le gusta, arregle su situación con el Señor, porque de verdad no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que hemos visto, testificamos. El Hijo de Dios, el creyente verdadero, el que conoce al Señor, realmente tiene mucho que testificar al mundo, porque son muchísimas las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Ya? Lo que hemos visto testificamos. ¿Cuántas cosas grandes el Señor hace que es digna de que nosotros testifiquemos al mundo, que le hablemos? Pero los cristianos no queremos hablar. No queremos decir nada. Callamos, no hablamos, no decimos nada. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no tiene que temor a hablar nada, porque el Señor hablará a través de usted. No es usted que está hablando. ¿Ya? El Señor Jesucristo es Dios que hablará a través de su boca. Usted necesita abrir la boca nada más. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, muchos dicen a Dios Padre, Padre nuestro, pero realmente el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú conoces al Señor, tú sabes hablar de Dios. Si tú conoces al Señor, tú eres un hijo, si tú le dices Padre al Señor, tú debes de testificar lo que has visto, las maravillas de Dios. Ahora, si no recibís este mensaje, es que tú no eres de Dios. ¿Ya? Porque dices ser de Dios, dices buscar de Dios, dice que Dios es tu Padre. Sin embargo, no recibís nuestro testimonio, dice la palabra de Dios. ¿Ya? A pesar de que dices, no recibes este testimonio. Ahora, el Señor dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Gloria a Jesús. Por eso, el apóstol Pablo, gloria a Dios, por eso el apóstol Pablo habló acerca del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, ¿ya? Porque mira, que el Señor Jesucristo había dicho tantas cosas aquí, gloria a Dios, gloria a Jesús. El Señor había dicho tantas cosas aquí, que dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿ah? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso el Señor Jesucristo, mucha gente dice que no cree
en el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, porque Jesucristo no habló de eso. Pero es que entienda, ¿cómo Jesucristo iba a darle tanta leche a esos bebés? Ya estaban empachados con las palabritas que le había dicho. Imagina que venía a hablarle todavía de un rapto y un arrebatamiento. Se volvían locos, pues ya estaban locos de por sí. O sea, ya era demasiado para él. Por eso esa partecita se le dejó, el Señor se la dejó al apóstol Pablo. ¿Ya? Porque digo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? ¿Va? Porque ¿quién va a creer que Jesucristo mismo va a descender desde los cielos? Como dice 1 Corintios capítulo 15 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor va a venir y va a descender. Y va a venir por nosotros, los santos, los de sana doctrina, los que se guardan, los que han dejado el mundo, los que han dejado toda la porquería, toda la basura de este mundo. Por eso viene el Señor, por una iglesia santa, ¿ya? Porque sin santidad nadie verá a Dios. El Señor viene por su iglesia y viene pronto, y viene por una iglesia santa, sin mancha, blanca como la nieve. Pero si nosotros no recibimos esta palabra terrenal, ¿cómo vamos a creer a esa promesa del Señor? Si no leemos, no nos metemos con la Escritura a saber hablar con el Señor. Leer la Escritura, profundizarla, es simplemente que hables con Dios personalmente. ¿Ya? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ah? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesucristo. Es simple la Escritura, simple, bien clara. ¿Ah? ¿Cómo creeré si os dijera las cosas celestiales? ¿Ya? O sea, ha sido demasiado en ese momento. Gloria a Dios. Padre Santo. Yo sé que muchos se han aburrido que estén oyendo esta palabra. Les da sueño. Se sienten cansados, melancólicos y todo. Yo no sé por qué. Cuando el cristiano verdadero debería estar entusiasta, alegre, cuando escucha la palabra de Dios, dispuesto. Pero mucha gente le da pereza, sueño y pasa, se va por otro lado. Gloria a Dios. ¿Ah? Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Y esa es la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Bendito sea el Padre de toda consolación, que nos ha consolado a nosotros, los que buscamos de Él en espíritu y verdad. Dejamos hasta aquí este estudio. Si no hay preguntas, no hay nada que comentar. Gloria a Jesús, bendito. Gloria a Dios. Santo, poderoso Dios. No puede. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Gloria a Jesús. Ok, ore por favor. Gloria a Jesús. Como quieras. Gloria a Jesús. Aquí se habla inglés, español y todo forma. Dios va a entender y las personas también. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Thank you, Lord. Thank you Bendito for sea tu this santo time nombre. you've Gracias. given us, Lord. Thank you for Bendito. Te your alabamos, te word that you left to glorificamos. us, Lord, for us to study and Bendito learn Padre from. Celestial. Gracias Thank you por for este the people momento. there's people listening out Gloria a there, Jesús. Alabado sea that tu they hear nombre. your word, Lord. Bendice, Señor, nuestra familia donde se encuentren, Señor. Thank you Bendice cada for uno, Señor, de los que pudieron estar con nosotros, Padre Santo. And A la familia allá en Miami, Señor, thank you, en Lord. Just Orlando, be with us. en Prayer, Kissimmee, prayer Padre for Santo. everybody that Bendice, was listening to us, Lord. Prayers bendice for la nación de our Israel, family. Señor. prayers for the Bendice babies, a cada Lord. uno, Señor, de los que pudieron For this estar nation. escuchando este mensaje, Señor.
Gracias, and Padre pray amado. for Alabamos y guidance. glorificamos tu santo nombre, Señor bendito Thank you, Dios. Lord. Thank Gracias, you for Señor. everything that you give to us, Bendice la Lord. iglesia, Señor, los ministerios, Padre, a los vecinos, Dios Padre Santo. Thank you, Lord. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Bendito, And Lord, we just want to also just pray Santo Dios. for our brothers and sisters that are out there, Lord, the ones that are Bendito lost, to Padre. bring them back in, Lord. And to Gloria be a with our Jesús. pastor, Lord, be with our brothers and sisters at the church, Lord, be with our families, Bendice keep a our los families hermanos y safe. hermanas de la iglesia, Señor And just Santo. Bendito Padre. our children and their Bendice a los children. niños, Señor. Cuídate los niños, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Alabado Dios. Bendito Thank you, Padre. Lord, again. Thank you in advance for Gracias, everything that Señor. you're going to give us. Todos, Thank you for tomorrow. Gracias por Give el us hoy, tomorrow, mañana, Lord. Señor. Thank you for keeping us warm and safe. Be with the people that are out in the Por street, Lord. guardarnos, The people mantenernos, that are Señor. out there, and keep them warm and safe, Lord, and have Por food to guardarnos, Señor, to del eat, peligro, Lord. Señor. Just Mantenemos, keep Señor. them safe. Keep giving them time, Lord, to see you, Gloria Lord. a Dios, bendito Dios. Gracias, Señor. I just want to thank you again for this night, Lord, and for this time. Bendice, Señor, esta noche, por esta Cover, hora, este cover us momento, tonight Dios as mío. we sleep tonight, Lord. Cubre, Keep us Señor, safe, mientras Lord. dormimos esta noche, Keep Padre us Santo. safe, Lord, and till we Manténnos wake up till the next guardados, day. Señor, seguros, Señor. Thank you. Thank you. Protégenos, Padre, mientras descansamos, Señor. Gracias, Thank you, Padre. Thank you, En el Lord. nombre de Jesús. Amen. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabado Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado Dios.